Buenos días, compatriotas. Me han extrañado, ¿eh? Me han extrañado. Wow. Extrañado las directas. Pero no, ahí tengo como 300, 500 directas. Directas para dar de contenido, no de babeo. Eh, pero el babeo constante, eso no tumba los castros. Mira, y vengo con genio hoy porque tengo un pelo parado aquí. No, vamos a dar una directiva que hace días que quería dar. Ay, voy a sentarme aquí. Aquí al lado del viejito. Buenas, Randy. Entonces a ir directo al grano, que esta directa, como yo ahora las paso por aquí, después las subo a YouTube, quedan ahí para después no tener que estar repitiendo las cosas. Mira, ven, tengo un pelo aquí parado, así que hoy yo nací con 3 pelos y 2 dientes. Entonces, cuando yo estaba en la cuna, acababa de nacer, llegó el... Oye, a mí se me olvida compartir. Después la gente la ve. Eh, en la cuna vino la enfermera, trajo al niñito. Y el niñito se descuidó la enfermera y yo estaba acabado de nacer y el niñito empezó a jugar conmigo. Pero él no sabía que yo había nacido con 3 pelos y 2 dientes. Y le metí una mordida y el muchacho formó una gritería. Eso fue acabado de nacer. Fíjate si yo soy malo desde que nací. Entonces vamos al grano. Estaba... Ahí ahora abrieron un sitio que se llama La Presidencia. Bueno, no sé si existía antes, ¿no? Pero ahora se ha hecho famoso con la pandemia del coronavirus. Y por la mañana sale un doctor ahí dando las estadísticas de las personas que se enferman, de cuántos test se han hecho, de lo que están haciendo. Y yo vi que ese sitio tenía una pila de personas, ¿no? Digo, coño, qué raro un sitio del gobierno castrista con tantos views. Si en Cuba las personas no tienen tanto internet y las personas aquí o están trabajando o no le importa mucho lo que dicen los castros, porque el que se crió en Cuba eh, sabe que está adaptado a ver eso, de la mesa redonda, el noticiero nacional, es lo mismo. Y entonces yo me puse a ver eso cuando lo descubrí. Y cogí y dije, mira, pero yo no recuerdo, yo tenía que haber sacado algún screenshot, pero tenían ahí como 800 personas conectadas. Un sitio que se llama La Presidencia, que parece que tiene que ver con la presidencia de Cuba. Y cogí y le empecé a meter otras ideas en el chat. Y yo veía que el chat se paraba, tux, tux. Algunos me respondían, no, pero estos no son momentos de política, estos son momentos de no sé qué. Y yo le decía, no, si el problema cubano es de política. Y ahí le empecé a abrir los ojos a las personas. Eso lo estuve haciendo como 15 días, ¿no? Pero cuando lo descubrí y me di cuenta de una cosa, ahí tengo los screenshots, como en la medida que iba pasando los días, había menos personas. Me digo, pero me está dando resultados, ¿no? Y cuando yo comentaba, eso estaba así, los comentarios, pero cuando yo empezaba, llegaba, ¿no? Porque a veces la veía ya cuando se estaba acabando. Casi siempre era cuando se estaba acabando que me llegaba la notificación. O que yo veía la notificación. Y eso fue bajando. De donde yo vi que bajó ya me emocioné, ¿no? Y seguí yendo allí. Y la primera pregunta que yo le hacía era la siguiente. ¿Y qué tiene que ver con la directa que voy a dar? Que es una directa cortica, ¿no? Yo le preguntaba, yo le decía que todas las estadísticas, todas las informaciones estadísticas que le dan los castros a la ONG, a la ONU, a los organismos internacionales son falsas. Porque si no hay manera de comprobarla. Es decir, el gobierno da las informaciones que él quiere, que él le convengan en cada momento. Si hay natalidad infantil, da la que quiera, mortalidad infantil,
mujeres que mueren al nacer cuando están en el parto, accidentes automovilísticos, lo que sea. Todas las estadísticas que tiene que informarle un gobierno a la ONU son falsas. ¿Por qué? ¿Por qué son falsas las estadísticas que dan los Castro? Pues esas estadísticas las dan para las personas estas de izquierda, los gobiernos de izquierda las usen para atacar a Estados Unidos. Entonces ellos no pueden dar unas cifras que sean verdaderas. Ahora, si las cifras fueran verdaderas, vamos a suponer que vamos a hacernos los tontos y las cifras que dan los Castro son verdaderas. ¿Qué sucedería? Que ellos mismos les convendría que fueran los organismos internacionales a verificar esa información. O les convendría que la oposición fueran allí a confrontar las cifras, a hacer una investigación social libre e independiente y verificar las cifras. Imagínense ustedes que Rodile haga una investigación en su municipio y cuando Rodile termine, la cifra que da Rodile sean la misma cifra que dan los Castro para ese municipio. De pobreza, desnutrición, lo que miden todos los gobiernos internacionales, lo que miden todos los índices de las instituciones prestigiosas que no son gubernamentales en el mundo. Imagínense que Rodile vaya allí a su municipio, o Ferrer ahí en su municipio, vaya y compruebe, bueno, aquí tenemos tantas casas en buen estado, tantas casas en estado regular y tantas casas en estado ya que no se pueden decretar habitables. Y que Rodile de esa cifra, Ferrer de esa cifra, y cuando usted confronte la cifra que dan los Castro, la estadística que le dan los Castros a la ONU, con las de Ferrer, sean las mismas. Y ustedes se imaginan el éxito que tuviera el castrismo. Es decir, si las cifras fueran verdaderas, los más interesados en que un ciudadano cubano haga una investigación independiente para comprobar esa cifra, sería el mismo castrismo. Ahora, ¿por qué el castrismo no permite eso? Porque sencillamente las cifras que están dando son mentiras, son un fraude, son refritas. Y la izquierda internacional, para el que va dirigido esas cifras, no nacieron en Cuba, no se criaron en Cuba, no conocen cómo funciona Cuba desde preescolar y se creen todas esas cifras. Usted va a los foros de España y usted ve a la extrema izquierda y a la izquierda española, o a un foro de Latinoamérica, a un foro hispano de Latinoamérica, y usted ve a las personas de los partidos de izquierda comparando la cifra que dan los Castro con la de Estados Unidos. Dice, no, porque la esperanza de vida en Cuba es mayor que Estados Unidos, porque la natalidad infantil en Cuba es menor que la de Estados Unidos. Pero esas personas no nacieron en Cuba. Esas personas no saben cómo funciona el sistema castrista. Nosotros que estamos desde preescolar en Cuba, sabemos la hipocresía, la doble moral de los que toman esas cifras, de los que dirigen eso. Vaya, es más que lo sabemos desde que estábamos en el aula, desde que el maestro hacía la prueba. El maestro ponía la prueba. Es decir, a nosotros no hay que nos engañe, porque vivimos en el monstruo y le conocemos las entrañas. Cuando usted estaba en la escuela y hacían una prueba, usted sabe que el maestro tenía que dar de aprobado más de un 95% en las pruebas finales. Si no hacía eso, el maestro estaba en problemas porque le decían, bueno, tus clases no sirven. Si no se miraba que a lo mejor los niños no tenían buena alimentación, que a lo mejor los niños cuando llegaban a su casa, su familia era disfuncional, sus padres tenían que estar buscando comida, lo cuidaba la vecina, esto, aquello. Y entonces ese niño no rendía, no tenía rendimiento escolar, pero los maestros no podían, tenían que hacer fraudes prácticamente para que se aprobaran las pruebas. Entonces usted veía las cifras que daba, dice el 95, el 99, el 98% de toda la escuela
aprobado. En Cuba no hay ni repitentes. En Cuba no hay arrastre de asignatura. Entonces, desde ahí, desde que éramos niños, nosotros aprendimos que el castrismo era un fraude. Que el castrismo era un reverendo fraude. Si en la educación en Cuba se hacía todo eso. Si en la salud pública, ustedes saben cómo funciona esto, para explicárselo a la izquierda internacional. El presidente, el jefe de un hospital en Cuba, no es cualquier médico o cualquier persona que ponga el alcalde, vamos a decir el alcalde municipal, porque en primer lugar el alcalde municipal no se manda a él, lo manda el primer secretario del partido del municipio. Formalmente lo elige el pueblo, formalmente se dice que lo elige el pueblo, ni lo siquiera lo elige el pueblo, porque el alcalde municipal lo elige la comisión, lo propone, pero está hablando ya después que está electo, lo proponen todos los delegados del Poder Popular que han sido electos en el municipio. Es decir, ni siquiera directamente hay un voto. Y entonces lo seleccionan de esas personas. Y esa persona es del Partido Comunista. Es decir, vamos al hospital de Sandino. Yo vivía a 20 metros del hospital de Sandino. Jamás pude entrar al hospital a hacer una investigación independiente de ver cuántos niños tiraban diariamente por el toile en abortos. Yo jamás pude hacer eso. Y pobre de mí si lo hubiese propuesto solamente. No confío en las cifras que están dando. Quiero hacer una investigación en ese hospital. Como ciudadano de Cuba, voy a hacer una investigación social acerca de esto. No me lo permite. ¿Por qué? Porque en la dictadura cubana no permite eso. Imagínense, y esto es lo que quería explicarle a la izquierda internacional, cómo se hace una investigación social en Estados Unidos. ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo se hace una investigación social en España? ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo se hace una investigación social en Argentina? ¿Quiénes las hacen? En Costa Rica, en Chile, ¿quiénes las hacen? Bueno, el gobierno, hay una institución, si es cifra de desempleo, hay un protocolo para determinar el desempleo, que es diferente en todos los países, pero al ser el mismo en todo gobierno, el error siempre es el mismo y en realidad no hay un error. El método no importa, porque si usted compara el desempleo con el mismo método durante varios gobiernos, como el error para varios gobiernos es el mismo, la comparación es correcta. Ahora, el método no importa. Lo que importa es el resultado y que ese sea el mismo método siempre que mire. Por ejemplo, en los países libres, el gobierno tiene una institución, el gobierno que esté, si es el gobierno de Obama, es la misma que es decir, el Ministerio del Trabajo, los burócratas profesionales que trabajan en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos son los mismos de Bush, de Obama, de Trump. Esas personas conocen cuál es el protocolo para determinar el número de desempleados. Que esté cuestionable, que no esté cuestionable es otra cosa, pero es el mismo. Cuando usted compara los resultados de Trump con los de Obama, usted está comparando dentro de las mismas reglas de medición y por lo tanto el error es el mismo y por lo tanto la cifra que se da es correcta. Ahora, independientemente de lo que se diga, vamos a suponer que España dice que hay tantas personas con coronavirus. Alemania dice que hay tantas personas con coronavirus. Estados Unidos o Nueva York dice que hay tantas personas con coronavirus, porque el coronavirus se ha concentrado más ahí en Nueva York. ¿Qué sucede? Yo soy un ciudadano de Nueva York, de Madrid, de Alemania, y digo, no me creo eso. Entonces, independientemente, yo puedo investigar por mi cuenta y comprobar si lo que está diciendo el presidente Trump, el presidente Sánchez, la Merkel, sí, Angela, ¿cómo se llama la presidenta esta? Se me confunde con la chilena esta que habla de los derechos humanos. Esta viene de los franceses y la otra de los alemanes, pero se me parece la vieja dictadora esta alemana. Esta alemana es casi una dictadora ya. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo soy del gobierno, como yo sé que los ciudadanos, las ONG,
los partidos opositores, Angela Merkel, sí, pueden hacer una investigación independiente, yo no puedo falsificar la cifra. Y eso es lo que ha sucedido. Que ahora, por ejemplo, en España están rectificando la cifra de coronavirus. En Estados Unidos se están ajustando. En Alemania también dijeron que ellos no contaron bien eso al principio. Hay personas muertas ahí. Ha subido el número de muertos comparado con ese mismo mes el año pasado. Y entonces los gobiernos tienen una presión, un control, un balance. Esos gobiernos tienen un balance, entonces a ellos les es más difícil mentir. Todos los gobiernos mienten. Todos tratan de mentirte porque ellos tienen un juego político para salir electos y entonces les conviene inflar las cifras por un problema electoral. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha comprobado que la forma, el protocolo de contar los enfermos de coronavirus, los portadores o lo que sea, no era correcto. Y eso lo ha descubierto la sociedad civil. Eso lo ha descubierto el ciudadano. Eso lo ha descubierto los partidos opositores. Ahora, en Cuba no sucede así. En Cuba el gobierno es juez y parte del problema. Es decir, él dicta si es correcto y él mismo es el que da los resultados. Por lo tanto, él no va a decir que los resultados no son correctos porque él es el que controla si algo es correcto o no es correcto. Si una cifra es correcta o no es correcta. Entonces, la cifra que dan los Castro en esa página de la presidencia, hay periodistas de la agencia EFE española, de Reuters, de estos organismos de prensa internacionales que ellos no publican noticias, sino que venden noticias, porque aquí hay otra cosa. Esos organismos internacionales no dan noticias. Ellos le venden la noticia a Washington Post, ellos le venden la noticia a Miami Herald, ellos le venden noticias. Entonces usted al final ve agencia de prensa tal. Agencias de prensa tal. Se han especializado en buscar noticias y venderlas. Por eso todas las noticias que salen son las mismas. Porque se la venden a todo el mundo la misma noticia. Después el periodista en sí la retoca, la pone como si fuera de él, pero en realidad, ¿por qué? Porque esos organismos tienen dinero para comprobar eso. ¿Qué sucede en Cuba? Vamos a suponer que Humberto Mondeja quiere hacer una investigación social. Esto es para que estos de izquierda que defienden al castrismo, que comparan las cifras de los Castro con los países libres, entienda cómo funciona Cuba. Cuando estas personas le vayan a decir, en Cuba hay tanto de natalidad infantil, usted le diga, pero tú viviste en Cuba. No, entonces tú no sabes cómo se hace una investigación social en Cuba. ¿Cómo tú estás hablando de una cifra que te da la familia Castro si tú no sabes cómo se hace una investigación social en Cuba? Ok, yo te voy a aceptar la cifra que tú me das, pero primero yo quiero que tú me digas cómo se hace una investigación social en Cuba para comprobar que esas cifras son ciertas. Nocao. Usted lo deja, nocao. A mí todo el que me viene a discutir, como esto de la oposición rosa, Eliezer Ávila usa cifras del castrismo, Rosa María Payá usa cifras del castrismo, Cibercuba usa cifras del castrismo, Radio Martí cifras del castrismo. Así que ellos mismos son propagadores de las ideas castristas. El Chucho, el Ultra no, porque el Ultra es más farandulero. Todas estas personas lo que hacen es hablar de cifras del castrismo. Y como dicen, Cuba dijo. Juan dice, Cuba dijo. Cibercuba dice, Cuba dijo. No. Eso está mal también. Cuba, soy yo, es Randy, es el pueblo de Cuba. Y Cuba no tiene derecho a decir nada. Porque jamás al pueblo cubano se le ha permitido decir nada. No digan más, Cuba dijo. Cubitanao también dice, Cuba dijo. Todas estas personas, el castrismo, se le ha metido adentro y el castrismo le pone las palabras y lo que tienen que decir. Sí, ellos, en vez de usar un lenguaje propio, ellos usan el lenguaje del castrismo. Cuando usted dice, Cuba dijo, eso significa que en Cuba hay una democracia. Pero es que Cuba no ha dicho nunca nada, porque Cuba es el pueblo de Cuba. Y al pueblo de Cuba jamás se le ha permitido decir nada. Porque si al pueblo de Cuba se le permitiera decir algo,
yo llegaba allí y decía, voy a hacer una investigación social porque a mí la cifra de producción de vianda que está dando el primer secretario del partido del municipio Sandino, a mí no me convence. Porque cuando yo voy al mercado, no refleja las cifras que están dando de producción de papa del municipio Sandino, del municipio La Cebolla, Artemisa y no sé qué. Bueno, cualquier ciudadano cubano. Y voy a hacer una investigación social para demostrar si es cierto, si es más papa o es menos papa. Porque eso también implica que se haya equivocado y la cifra de producción de alimentos sea mayor. Por eso es que necesitas una contraparte que verifique la cifra. Si es un país que se respete, un país decente, que no sea una república bananera, como tienen en la cabeza todas estas personas. Entonces dicen, Cuba dijo. No, Cuba no puede decir. Cuando usted dice Cuba dijo, la información que usted le está llevando al mundo es que en Cuba no hay una dictadura y que el pueblo puede decidir, puede investigar. No. Cuba no dice, Cuba no habla. Si Cuba hablara, si se le pregunta, en 61 años no se le ha preguntado nada al cubano, libremente. Porque si los Castro hacen una pregunta al pueblo y ellos después, vamos a suponer, hay un referendo y ellos cogen las urnas, las transportan, dan el resultado, tienen secuestrado todos los medios públicos de información, los han secuestrado la familia Castro. Entonces imagínese usted, ¿cómo usted va a saber que Cuba dijo? ¿Por qué esos medios no dicen la familia Castro dijo? ¿Por qué estos medios responden a los intereses castristas? ¿Por qué Radio Martí responde a los intereses castristas? ¿Por qué Cibercuba responde a los intereses castristas? ¿Por qué Cubanet responde a los intereses castristas? ¿Por qué ADN responde a los intereses castristas? ¿Por qué todos esos medios, periodicuchos, que han salido como 600 periodicuchos de eso ahora, que eso todo detrás de esos periodicuchos hay se lo estoy diciendo, eso es una justificación para los que le dan, aquí hay varios niveles, varios estamentos. Está el que les recibe los grandes de primera mano. Después, ese que recibe los grandes, como recibe millones, no puede gastarlo y tiene que crear este tipo de justificaciones para gastar los grandes. Le doy gran a una página web anticastrista. Pero cuando usted va a esa página anticastrista, usted se da cuenta que la página no es anticastrista. La página dice Cuba dijo. Cuba no habla, señores. Usted puede decir, el pueblo americano dijo, se expresó en las urnas, pero el pueblo cubano no puede hacer eso. Entonces, a 61 años no puede existir un periodista nacido en Cuba que conozca el castrismo, que ponga en un periódico, Cuba dijo, Cuba, el pueblo de Cuba, y la familia Castro, es la familia Castro. Son dos cosas distintas. Ahora, Humberto Mondeja quiere hacer una investigación social, porque él cree que las cifras de producción de papa del municipio Sandino no son correctas. Y allá se manda Humberto Mondeja para la CPA, no sé qué. Y se sienta allí con el director de la CPA y le dice, ven acá. Usted dice que en esta de la cifra de todas las CPA del municipio, es decir, de las cooperativas castristas, aquí dice que usted produjo tantas toneladas de papa. Sí, yo produje eso. Eso fue lo que yo le envié al primer secretario del partido. Digo, le ven acá, señor, ¿qué cantidad de abono usted usó para esa cantidad de papa? Yo, bueno, para producir esas 100 toneladas de papa, yo usé tres sacos de abono. Usted tiene ahí el recibo, la cifra de los sacos de abono que usted usó. Sí, mira, aquí están las cifras de los... Efectivamente, usted usó 3 sacos de abono, pero mira, con 3 sacos de abono, con 3 sacos de insecticida, con 2 tanques de insecticida y todo eso, no se puede producir 100 toneladas de papa. Esto no es correcto. No, que sí es correcto. Ok, yo voy a publicarlo y voy a decir, voy a consultar a un biólogo, a un biólogo que se dedica a esto de los insectos y eso, para que él me explique si eso es posible. Entonces, eso es una investigación social. Cuando usted le hace eso a un gobierno, el gobierno no deja de mentir. Pero en Cuba, ahí está Humberto Mondeja. En ese momento el tipo dice, dame un minuto ahí que tengo que hacer una llamada. Oye, aquí hay un loco, le llama al primer secretario del partido y le dice, oye, aquí hay un loco
que está investigando todas las mentiras que yo te mandé de las papas que tú me dijiste que pusiera aquel día que fui a tu oficina. ¿Quién es? Un tal Humberto Mondeja. Está haciendo una investigación social porque él no cree, Humberto Mondeja no cree que las cifras son correctas. No, pero eso es ilegal. Ah, es ilegal, sí. ¿Ustedes lo mandaron? No, él está haciendo por su cuenta. Dice que es un ciudadano de un país, tiene derecho a hacer una investigación social. Ah, no, espérate. Dame un chance, voy a llamar al jefe del sector ahí para que vayan y lo detengan. El tipo sigue dándome vaselina. El primer secretario, porque ese tipo de la CPA, ese presidente de la CPA es del partido. O es un come candela del partido. Pro gobierno castrista. Y entonces, a poquito rato, me parquean el Jeep Guá ahí, como me lo parqueaban en mi casa. Me llaman y me dicen, móntate. Me llaman para la policía y me sientan ahí a esperar. Y cuando llega un rato, parece que me van a interrogar. Yo le digo, mira, yo como ciudadano cubano tengo derecho a hacer una investigación social. Sí, tú tienes derecho a hacer una investigación social, pero no de esa manera. ¿Ah, no? ¿Y de qué manera? No, aquí hay un protocolo para hacer una investigación social. Ah, yo no puedo hacer una investigación social como ciudadano cubano. No. Esto no es Estados Unidos ni un país libre. Esto es partido único. Ok, ¿y cómo hago eso? Dice, mira, tú vas a escribir lo que tú quieres investigar. Vas a ir allí al front desk, allí, donde te atienden en el partido, y tú le vas a entregar lo que tú quieres hacer. Ahora, eso se lo van a dar al primer secretario del Partido Comunista del municipio sandino, y él, cuando él vaya a Pinar del Río a sus cosas, él se lo va a dar al primer secretario del partido del municipio de la provincia de Pinar del Río. Y cuando el primer secretario del partido de Pinar del Río lo citen a La Habana para cualquier cosa, él se lo va a entregar a alguien en esa reunión, a un secretario que vaya allí o al buró político, para que ellos analicen tu investigación social. Perfecto. Y después eso se va a demorar una pila de meses. Ya a lo mejor era esta cosecha de papa, pero a lo mejor cuando ya te autoricemos, estamos en la cosecha de papa del 2025. 2030, porque en realidad esto no es una prioridad del Partido Comunista de Cuba. Las prioridades del Partido Comunista son otras. Tú eres una persona insignificante que no eres importante para la revolución. Ni nada de eso es importante porque para eso tenemos los canales del partido. Y las cifras que da el Partido Comunista son las verdaderas. Y si tú no lo crees, son las verdaderas también. Y esa es la que informamos a los organismos internacionales. Esa es la que informamos a la ONU. Entonces ahí, eso es lo que no entiende la izquierda internacional. Eso es lo que no entiende todas estas personas que defienden las cifras del castrismo como si ellos hubieran vivido en Cuba, como si ellos supieran que eso no son cifras ciertas, porque hay una conspiración, hay un complot entre los dirigentes de las empresas, entre los jefes de la educación en cada escuela, en los municipios, entre los jefes de los hospitales, los directores de los hospitales, los directores de combinado lácteo, los directores de todos. Porque si tú no eres miembro del Partido Comunista, tú no puedes dirigir el combinado lácteo de Sandino, tú no puedes dirigir la panadería. Entonces, el que pone al presidente, al director de un hospital, es el Partido Comunista, como todo el mundo sabe, y ese señor, para ponerlo de jefe del hospital de Sandino, tiene que responder a los intereses del Partido Comunista. Entonces él no va a dar una cifra que no le convenga al primer secretario del Partido Comunista del municipio Sandino. Entonces, imagínense que yo soy un dichoso, soy un reventado. Y al cabo de 6 meses me llama el primer secretario del partido y me dice, Humberto Mondeja, siéntese ahí. Usted es el tipo más reventado del mundo. Mira, aquí está la aprobación para la investigación social de la cosecha de papa de Sandino. Usted ya la puede hacer. Y yo me desespero de la alegría. Empiezo a creer que el castrismo funciona. Meto un brinco y caigo arriba del buró y me dice, bájate que todavía no he terminado, chico. Yo entiendo tu alegría, Humberto, pero todavía no he terminado. Mira, de estas 10 preguntas que tú querías hacer, aquí hay 3 que no puedes hacerlas. Míralas aquí tachadas.
Vas a hacer 7. Ya me quita un poco la alegría, pero digo, bueno, voy a hacer 7 preguntas. En mi investigación social, como ciudadano de este país, que tengo ese derecho por la Constitución del 40, voy a hacer 7 preguntas. Me dice, sí, pero espérate. Cuando tú vayas a hacer las preguntas, esta señora que usted ve ahí, que no ha hablado, que es la ideológica del partido, aquí en el municipio, ella te va a acompañar. Para que tú hagas las preguntas que tú tienes que hacerlas y en la forma que está escrita aquí, porque te hemos cambiado la forma de preguntar de esas 7 preguntas. ¿Ok? Ya voy bajando. Ya no es ni la investigación que yo voy a hacer, ni en la forma que yo quiero hacerla, ni la forma que yo le quiero preguntar a las personas. ¿Ok? Llegó Mondeja, salió con la ideóloga del partido para la CPA, no sé qué cosa, a hablar de la cosecha de papa. Allí me dieron curva, ya el tipo sabía que yo iba, ya tenía todas las respuestas a las preguntas que ya se las habían mandado. Imagínense qué investigación social, que ya cuando yo estoy investigando, ya la respuesta. Ok, la señora de ideóloga del partido haga una pregunta y pone la respuesta. Ahí. Regresamos para acá, al cabo de 2 meses de investigación social. Cuando le digo, voy allí donde está el del partido y le digo, bueno, ya tengo los resultados aquí de lo que salió del refrito de investigación social que estoy haciendo. Me dice el hombre, ya la puedo publicar en todos los medios castristas, en Radio Sandino. Me dice, no, todavía. Ahora eso hay que revisarlo. Eso hay que mandarlo para arriba para que lo revisen. Y cuando eso regrese es que se puede publicar. Perfecto. Lo mandan para arriba, lo revisan y regresan. Y entonces, cuando lo voy a publicar, me dice, no. Espérate, Mondeja, que eso no lo vas a publicar tú. Eso tienes que entregárselo a la imprenta municipal para que salga como está escrito aquí. No vaya a ser que tú cambies algo de lo que ya está aquí. Y cuando eso viene de arriba, vienen 100 cosas tachadas. Ya no es ni lo mismo. Ya esto es una metamorfosis, un feto de una investigación social, un bodrio de una investigación social. Y todo esto pensando que me la dejen hacer. Porque lo primero es que no te la van a dejar hacer. Y si te pones un poquito malcriado, te meten 10 años de cárcel porque trabajas para la CIA, porque eres un mercenario, porque eres todo lo que se te ocurra decir. O en su defecto, si no te hacen eso, te dicen, ok, vete para tu casa que te vamos a dejar hacer la investigación social. Y llegando a mi casa, tengo un operativo y como en Cuba, en ninguna casa, ni en la de Raúl Castro, ni en la de Pánfilo, el que gritaba jamás, hay algo que no sea ilegal. Porque en Cuba no hay una casa que dentro haya algo que no sea ilegal. Porque eso es un arma del castrismo. Permitir la ilegalidad es un arma del castrismo. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito meterte preso porque me estás mortificando, te meto un registro y algo ilegal hay. Porque en Cuba, en todas las casas, hay algo ilegal. Porque el castrismo no satisface las necesidades del pueblo con esa misma intención. Que cuando te necesito meter preso, te meto preso por un delito común. Entonces, miren, Izquierda Internacional, este enredo que ustedes no entienden, hay que vivirlo dentro para entenderlo. Porque ustedes lo que se están metiendo es la propaganda del aparato de acción y propaganda de la Escuela Nacional del Partido. La Ñico López. Esa propaganda que ustedes se meten, todas esas cifras que dan los Castro, no es más que una gran mentira. No hay una cifra desde 1959 que ha dado el castrismo que haya sido verificada por los ciudadanos cubanos, por una ONG cubana, por la sociedad civil, que por eso es que destruyen la sociedad civil, porque la sociedad civil es un contrapeso al poder del gobierno. Es un contrapeso a todos estos carneros que aplauden ciegamente a los líderes, a los mesías. La sociedad civil es para eso. Por ejemplo, los defensores de la Constitución del 40 es sociedad civil.
porque defienden la Constitución, pero no defienden a los caudillos. Yo te apoyo hasta que tú cruzas la línea roja y no le permites libertades al pueblo. Entonces, esto es lo que no se entiende. Por eso por ahí hay gente gritando, Eliezer para presidente, Rosa María para allá para presidente, Rodile para presidente, Mascanosa para presidente. Y entonces Estados Unidos y el mundo libre dice, pero ¿cómo van a elegir presidente si todavía no saben cómo tumbar la dictadura? Y Estados Unidos no va a cometer el mismo error que ya cometió. Estados Unidos nos dijo la prueba. Nos dijo, mira, tienen que gobernarse así. En 1902. Y se buscó tremendo rollo. Tuvo que intervenir una pila de veces en Cuba. Entonces, hasta que un pueblo no madura, Estados Unidos no te va a ayudar. Porque es como querer que un hijo bobo llegue a la universidad. Si usted es un hijo bobo o que no ha sido educado para llegar a la universidad, ¿qué problema usted va a buscarse? Va a tener que sobornar a los maestros de la universidad, a los profesores, para que lo aprueben. Vamos a suponer que usted es millonario y tiene un hijo que no tiene capacidad para estar en la universidad y es una sociedad corrupta. Usted paga hasta que tiene un título. Pues eso mismo hizo Estados Unidos en 1902. Nosotros no estábamos capacitados para gobernarnos. Y entonces Estados Unidos mete la enmienda PLA para que nos gobernemos. Ahora no estamos capacitados para gobernarnos y Estados Unidos dijo, no, yo no les voy a decir la prueba. Porque si yo les digo la prueba, a los cubanos, ellos no van a aprobar. La solución tienen que encontrarla a ellos. Ellos tienen que madurar, ellos tienen que buscar cuál es la solución para que después sepan gobernarse y no tenga yo que estar interviniendo constantemente. Dime. Ok, ahí go. Entonces, Estados Unidos sabe cuál es la solución del problema cubano. Como mismo lo sabemos los defensores de la Constitución. La solución es restituir y luchar por restituir la Constitución de 1940. Pero Estados Unidos no te lo va a decir, porque si te dice la prueba bajo un fraude, tú no vas a entender que esa es la solución. Y cuando estén en el poder, esos caudillos va a volver lo mismo. Entonces Estados Unidos prefiere apoyar a los Castro que apoyarnos a nosotros. Porque por lo menos mientras apoya a los Castro, en Cuba hay estabilidad. Pero imagínate, si quita a los Castro, si Estados Unidos quita a los Castro, para poner a Eliezer Ávila, para poner a Otaola, para poner a Rosa María para allá, y esas personas no saben cuál es la solución del caso cubano, va a parar en una guerra civil, porque por allá a Ferrer va y no le gusta el proyecto de Somos Más. Por allá a Rodile no le gusta el proyecto de Cuba Decide. Entonces, va a haber una guerra civil. ¿Y qué sucede en una guerra civil? Quienes mueren son los civiles, las personas del pueblo. Y entonces, cuando eso empiece, va a haber un éxodo masivo hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se va a buscar un problema de seguridad nacional para su propio país. Y si Estados Unidos tiene que escoger entre la seguridad nacional de su país y la libertad de Cuba, ¿qué ustedes creen que escoja? Si usted tiene que escoger entre algo para su familia, para su casa, y la del vecino, ¿qué usted coge? La de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no nos va a apoyar, porque nosotros no apoyamos la solución correcta. Y si Estados Unidos nos dice, mira, la solución correcta es la Constitución de 1940, nos está diciendo la prueba que tenemos que aprobar nosotros. Y le va a pasar lo mismo que le pasó en 1902, que cada vez que se faje Rodile con Eliezer Ávila, va a tener que intervenir Estados Unidos allí. ¿Y qué van a decir la izquierda? Estados Unidos es un imperialista, Cuba es una colonia de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, para no buscarse ese problema, ¿qué hace? Apoya a los Castro hasta que los cubanos entendamos cuál es la solución. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Castro? Meten estos agentes de influencia aquí con proyectos vacíos de contenido para engañar a todas estas personas que no entienden cuál es la solución y mantener el ciclo ese ciclo. Ustedes tienen que darse cuenta que todas estas personas que tienen a jóvenes inmaduros, porque usted no ve a ninguna persona adulta detrás de Eliezer Ávila ni nada de eso. Esta gente de influencia castrista son parte de la nueva estrategia del castrismo para mantener a las personas en ese círculo vicioso que antes hacía la oposición en Cuba. Señores, en dictadura no hay oposición.
La oposición que hay en una dictadura la crea la misma dictadura. ¿Por qué en Corea del Norte no hay oposición? Porque la dictadura de Corea del Norte sabe que en Corea del Norte no va a haber oposición. En Cuba lo que tiene que haber es anticastrismo, no oposición. La oposición la crea la misma dictadura para meter al cubano en un ciclo. El ciclo es el siguiente. Aquí se lo están diciendo. Dicen, yo estuve preso 3 veces en Cuba. Yo era opositor en Cuba. Salgan a la calle. Eso es lo que le están diciendo. Salgan a la calle a protestar. Entonces, cuando tú sales a la calle a protestar, si te pones un poquito mal criado, te van a dar una cantidad de palos tremenda y una multa. Después, no puedes pagar la multa. Vas preso y el ciclo se repite. Entonces, los americanos se están dando cuenta de eso. Estas personas no maduran. Y nosotros tenemos los agentes infiltrados y no le decimos nada, no le damos la cara a toda esta gente que están infiltrados aquí, dándole continuidad al ciclo este de castrismo, a toda esta estrategia que empezó en 1998. Esta estrategia es de 20 años atrás. Todos estos agentes de influencia que han llegado a Estados Unidos no los crearon ahora, empezaron a crearlo hace 20 años atrás. Mientras el castrismo tiene un plan organizado, mientras el castrismo hace planes a largo plazo, nosotros no tenemos ningún plan. Bueno, nosotros sí tenemos un plan, pero estoy hablando en términos generales de los cubanos. Estamos hablando, Eliezer para presidente. Pero como tú vas, y los americanos se preguntan, pero ¿cómo van a tener un presidente si todavía no saben ni cómo derrotar una dictadura? Una dictadura que está organizada, porque la dictadura castrista está organizada. La dictadura castrista tiene recursos. La dictadura castrista desafía a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país más poderoso de la tierra. Entonces, ¿cómo estos babosos por internet van a derrotar la dictadura si no tienen un plan para derrotar la dictadura? No tienen un plan para el vacío de poder. No tienen un plan para la transición. No tienen un plan para las elecciones libres. Quieren ser presidente y participar en elecciones libres. Es decir, el infantilismo político que ellos tienen a esa edad no es infantilismo. Eso es un plan de la dictadura. Si ustedes no se quitan la venda y lo ven así, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo. A todos esos jóvenes tienen que hacer como hago yo. Abrirle los ojos. Como se lo hemos abierto a muchos jóvenes y decirle, no, mi hijo, a ver, te voy a hacer algunas preguntitas. Exacto, Eliezer Ávila para presidente. ¿Bajo qué orden constitucional va a ser Eliezer Ávila presidente? ¿Bajo qué orden constitucional va a ser Rosa María Payá un plebiscito vinculante? ¿Bajo la constitución de los Castro o bajo la constitución de 1940? Porque para tú ser presidente interino tienes que coger un artículo de una constitución. El presidente interino se crea por un artículo de una constitución. ¿Por qué constitución va a ser presidente interina Rosa María Payá? ¿Por la de los Castro o por la constitución del 40? Ahora, cuando se acabe el tiempo que te da el artículo, usted es un presidente encargado. ¿Y quién es el que te va a encargar a ti eso? ¿Tú mismo? ¿Tu partido? ¿Tu movimiento? Entonces, cuando usted a los jóvenes, que estas agentes de influencia castrista le tienen la venda puesta, usted le hace esas preguntas, el cerebro de joven comienza a pensar. Porque estos jóvenes vienen de Cuba, están adaptados a repetir lo que dice el Mesías. Y cambiar de un Mesías a otro es muy fácil. Porque usted cree que ya se quitó el castrismo y sigue apoyando a un Mesías. Y entonces, cuando usted le hace preguntas, ellos empiezan a pensar, empiezan a razonar y dicen, caramba, ¿verdad? ¿Cómo va a gobernar si no tiene... ¿Por dónde va a gobernar? ¿Por la constitución de los Castro o por esta? ¿Cómo va a ser presidente interino? ¿Por qué artículo? ¿De qué constitución? Porque Guaidó fue, ya no lo es, presidente interino por el artículo 133 de la Constitución venezolana. Yanine, la boliviana, es actualmente, no sé si ya pasó el tiempo, presidenta interina de Bolivia, pero bajo una constitución, bajo un proyecto que está por encima de todos estos proyectos de partiduchos o de movimienticos de estos que no son la solución. Entonces los americanos se dan cuenta de todo lo que yo estoy diciendo y dicen, vamos a apoyar a los venezolanos que ya maduraron, que ya saben la solución. Pero a estas personas, si nosotros los ayudamos, es un fraude. Y si yo te ayudo,
a tú encontrar la solución, tú no vas a saber gobernarte después, porque la solución te la dije yo. Es como que tú eres un ingeniero y yo te digo la prueba. Perfecto, y cuando llegaste a una empresa a trabajar, te sentaste y te dicen, oye, mira, anoche hicieron un ataque aquí, un hacker, y se robó parte de la información. Yo quiero que tú me busques por dónde es que se está escapando la información confidencial, clasificada de la empresa. Y tú dices, yo realmente no sé, porque a mí la prueba me la dijeron. Eso mismo le pasa a los cubanos. Por eso cada vez que tumbamos una dictadura, vuelve otra. Porque no sabemos la solución, no la encontramos nosotros la solución. Porque los mismos dictadores crean agentes de influencia para el que va escapando de la dictadura, lo vayan metiendo en la tontería. Y eso es una droga. Esto es como una droga. Están endrogados. Estas personas están drogados con estos caudillos proyectistas y no razonan, ellos no piensan. Y entonces, si tú no piensas, tú no te haces que cuestiones las cosas, tú no vas a descubrir que son agentes de influencia castrista. Tú tienes que poner de tu parte y ponerte radical y decir, con comunistas yo no converso. Con comunistas no me sirven para tumbar la dictadura. Son 14 millones de cubanos. Tú no tienes que estar con una persona que tiene unos poquitos de cubanos. Usted tiene que estar con el pueblo de Cuba, con los 14 millones que hay en Cuba, que hay fuera y dentro de Cuba. Es decir, 14 millones nacidos en Cuba. Unos están afuera y otros adentro, pero nacidos en Cuba son como 14 millones de cubanos. Y abrirle los ojos a los cubanos de adentro, porque la dictadura está dentro de Cuba. La dictadura hay que derrotarla dentro de Cuba. Por eso Mascanosa no tumbó la dictadura, porque él creía que de Miami podía tumbar la dictadura. Sí. Mascanosa, de los 12 millones de cubanos que había en aquel momento, los 10, él reunía 100,000 físicos. Sí, porque espérate, usted tiene ahí 100,000 views, pero si usted le dice a esas 100,000 personas, oye, vamos a crear un movimiento clandestino en Cuba, a lo mejor no se queda ni con 10. Bueno, no es lo mismo seguirte, escucharte, que cuando la caña se ponga a 3 trozos, tú estés dispuesto. Son cosas muy distintas, porque nosotros sí lo hemos comprobado. Nosotros sí hemos comprobado que dentro de 100 gente que nos siguen, cuando decimos, oye, hay que hacer esto, nos quedamos con 3 o 4. Si todo el mundo no está dispuesto a sacrificarse por la libertad de Cuba, todo el mundo quiere la libertad de Cuba, pero solamente los patriotas son los que están dispuestos a luchar contra los tiranos de frente. Y patriotas en Cuba, y recuerden los mambises, no eran todos los cubanos. Si vamos a decir la propaganda, los views, qué sé yo, pero a la hora de verdad, cuando hay que cortar la caña, pasar de cortar la caña de un trozo, un campo de caña de un trozo a 3 trozos, a cada caña hay que darle 3 machetazos, ya no tienes tantos seguidores. Por lo tanto, esas personas que viven de los views nunca van a dar el salto a la libertad de Cuba. Por eso mismo, porque cuando usted le diga a todas esas personas, no, pero está bien, ya sí, se acabó el babeo en internet, todo esto estaba muy bien, era para que ustedes se fueran del castrismo, pero ahora vamos a pasar a la clandestinidad, a golpear al castrismo, porque por la otra vía, no se cae el castrismo, no se cae ninguna dictadura. No, te quedas tú solo, papá. Yo sí no estoy dispuesto a eso. Y esa es la razón por la que esos partiduchos no tienen a nadie en Cuba, porque a ellos no les interesa eso. La libertad de Cuba, a ellos no les interesa. En el fondo no les interesa. A ellos les interesa el brete en las redes constantemente. Pero la libertad contra una dictadura organizada, fuerte, que hace planes hasta de 20 años, como se lo he demostrado aquí, porque la UCI se creó en el 2002, pero ya en el 1998 ya ellos estaban hablando de que iban a abrir la internet y hacía falta algo para cuando los jóvenes empezaran a ver eso. ¿Y qué hace falta? Todo esto de el babeo y la pachanga. Mañana no sé qué, pasado no sé cuánto. Sí, pero la dictadura está allí. Hay que darle. Y hay mucha inmadurez. Ahí hay una declaración del gobierno constitucional que me parece a mí que eso no es correcto. No, que queremos cuando vayamos a Cuba, que somos el gobierno constitucional, que todo lo que hay esté bien. Señores, eso no existe en una guerra.
Lo que yo tengo contra el castrismo es una guerra. Porque lo que tiene el castrismo contra mi pueblo es una guerra. Y si usted se estudia cómo se tumba una dictadura y qué cosa es una guerra, usted se va a dar cuenta que no puede quedar nada en pie. Si usted se estudia a nuestros patriotas, Máximo Gómez, cómo era que trataba a la dictadura española. La tea incendiaria, porque no había otra cosa. Si la dictadura española tenía todos los campos de caña y sacaba el azúcar, tenía donde sacar dinero para pagarle, digamos, ahora, ¿no? La tonfa, la patrulla, la gasolina. ¿Cuántos policías no hay en Cuba? Eso está sustentado en eso que el gobierno constitucional dice que no se puede romper. Si cuando la guerra, el conflicto en los Balcanes, ¿qué fue lo primero que hizo la OTAN? Lo primero que hizo la OTAN en los Balcanes, al comer mierda del gobierno constitucional que escribió esa mierda. Yo no sé qué está pasando con el gobierno constitucional ese, que cada día está peor. Yo lo que no tengo tiempo para ello, porque la más importante es clandestino. Y yo se lo dije al principio, ustedes son la vía más rápida, pero no son la única vía para restituir la Constitución, que no se crean cosas que no son ciertas. Hay 3 vías para restituir la Constitución, ustedes son una, pero hay 2 más. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? La OTAN. ¿Volarle qué? ¿Qué le volaron a Yugoslavia? Las torres de comunicaciones. Usted ha visto una guerra que el enemigo, ¿cómo usted va a tumbar a un enemigo? ¿Con florecita? O este gobierno constitucional ahora es de la oposición rosa, tirándole florecita al castrismo. No, al castrismo hay que darle durante coronavirus, durante lo que sea, a donde hay que darle. Está bueno de pendejadas ya. Está bueno de blandenguerías y comeduras de mierda que tiene el gobierno constitucional ese. Ya me tienen hasta aquí. Me tiene el gobierno constitucional ese. Estoy a mandarlo para la pinga todo. ¿Quién carajo le dijo que las plantas eléctricas, esa mierda, hay que hacer una reconvención? Ustedes no saben nada de lo que están hablando, chicos. Eso hay que hacer una reconvención tecnológica completa. Da lo mismo que la rompa, que no la rompa. Al final hay que romper toda esa mierda porque no sirve, porque eso está obsoleto, eso de los años 70, 80, de socialismo ruso, eso no existe, no hay piezas de repuesto. No hablen más mierda, coño. Gobierno de mierda constitucional ese me tiene cansado. ¿Qué mierda está haciendo Garaycoa? Desde que Garaycoa cogió esa mierda, eso está peor que lo que estaba. Porque al menos antes eran patriotas. Allá no son ni patriotas. Ya ese gobierno constitucional de mierda no es patriota. Por lo menos antes eran patriotas. Ya me están oliendo a corrupto. A corrupto me están oliendo. Gobierno constitucional de mierda. Estoy a mandarlos para el carajo todo. No hacen nada. Y lo poquito que hace el pueblo contra los Castro también vienen a decir, no me rompan las plantas eléctricas, porque cuando yo vaya a hacer el gobierno constitucional, está bueno de comer mierda, chicos. Está bueno de comer mierda con el castrismo. Esto es una guerra. Es una guerra. Entiéndanlo.